Hola, ¿qué tal, mis queridos suscriptores? Bienvenidos una vez más a este canal de ajedrez. Y el día de hoy vengo a traerles un video sobre un jugador famoso, aficionado al ajedrez, pero famoso en su campo. Y no es más ni menos que Ramón y Cajal Santiago. Fue un médico español especializado que compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camilo Golgi en el reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Entonces este video también está dedicado a mis suscriptores españoles, de los cuales sé que están pasando un momento difícil por el coronavirus, y les deseo a todos ellos que tengan y que espero que esto pueda ser controlado. Muy bien, empecemos. Ramón y Cajal con piezas blancas juega E4, después de E6, D4, D5, entramos de lleno a la apertura francesa. Caballo C3, alfil B4, todo esto es muy normal y teórico. Aquí lo más normal es jugar la variante del avance con E5 después de B por C3, por ejemplo. Es una variante, también se puede jugar C5 directamente, B por C3, caballo E7, alfil D3, C5. Estamos de lleno a una partida muy teórica y muy tradicional en la apertura francesa. Sin embargo, en esta posición juegan Dama G4. Y Dama G4 no es la jugada más precisa en esta posición, debido a que después de caballo 8, por citar esta variante, Dama por G7 pensarían que es lo más correcto, Torre G8, Dama H6, Torre G5. Aquí la única posibilidad para la dama es Dama E3, ya que Dama H3 sería un error. Después de C5 se puede ver la diferencia entre las piezas blancas y las piezas negras. Por un lado, las blancas solamente tienen desarrollado su caballo y su dama. Además, este caballo está clavado. Y las negras han desarrollado dos piezas menores y la torre, con lo cual fácilmente podrán tener una ventaja en el desarrollo. Esta variante me parece muy interesante y atractiva contra el Dama G4. Sin embargo, en esta posición no se jugó la variante con Dama G4. Solano Bruno jugó una imprecisión del tipo Rey F8. La idea es proteger el punto G7 con el rey. Sin embargo, esta variante es problemática debido a que ya te has quitado del enroque y además el desarrollo de piezas va a ser mermado. E5, una jugada precisa que evita el desarrollo normal de caballo F6. Ahora sí, evitando y molestando a la dama que está en G4. Y después de E5, caballo E7. Y aquí viene un error de Ramón y Cajal. Alfil H6. Alfil H6 tiene la idea de atacar el punto G7. Es necesario capturar en H6. Dama H4. Pareciera que es una jugada que compensa la posición. Sin embargo, como veremos a continuación, el sacrificio en H6 no se compensa. Rey G7, Dama F6 jaque, Rey G8. Y ahora las blancas pueden capturar en H6. Pero aquí Ramón y Cajal juega caballo H3. Tras esta secuencia de jugadas, caballo H3 puede ser fácilmente contestado con la variante C5. Tras C5 tocas el punto en D4, vas a poder jugar después un caballo D7 o directamente jugar caballo D7 molestando este caballo. Por ejemplo, Dama H6 y aquí Dama F8 permite, o inclusive un caballo F5 puede ser una variante interesante para las piezas. Entonces aquí Solano Bruno juega la peor jugada posible. Caballo de B a C6. Esta jugada es terrible porque está fuera de la sintonía de la apertura francesa. Una vez que juegas caballo de B a C6 sin jugar previamente la típica ruptura con el peón en C5, ahora las negras evitan esa posibilidad. Es cierto que llevar el caballo de B a C6 puede quizás
intentar después un caballo F5, caballo G6 buscando el cambio de damas, pero no es una variante y jugada natural en esta posición. Aquí Ramón y Cajal juega caballo F4, la idea es llevar caballo H5 y en esta posición crítica era jugar otras variantes, por ejemplo caballo F5 y ahora sí se justifica la jugada de caballo de B a C6 después del cambio y caballo D8. Esto era una correcta continuación para las piezas negras. Sin embargo, aquí no se jugó caballo F5, sino que directamente juegan las negras caballo por D4, que es brutalmente incorrecta en esta posición. Primero, porque facilitas la jugada caballo H5 y segundo, no tiene ningún sentido en esta posición capturar. Quizás puedas pensar que después regresar el caballo de a F5 sea lo más correcto en esta posición, pero preferible en esta variante antes de llevar o jugar caballo por D4 nuevamente caballo F5 buscando el cambio, pero caballo por D4 es dudosa. Caballo H5 amenaza el punto en G7 y aquí se pudo haber continuado con, por ejemplo, caballo por C2 es un error después de rey D1, caballo por A1 viene el mate en G7, entonces no se puede capturar en C2. Dama F8 es un poco triste, pero es una buena manera para defenderte. O si no, caballo de E a F5. Aquí no se puede jugar porque viene el mate. Entonces la jugada más correcta en esa posición era dama F8. Quizás muy triste, pero permitía defenderse un poco en esta posición. Caballo de D a F5 se jugó en esta partida, pero se enfrenta con la inmediata G4. Una vez que juegas G4, la idea es capturar en F5 para quitarte este caballo que está defendiendo en G7. Y si, por ejemplo, las negras juegan algo diferente, entonces atacar o aprovechar que esta dama está siendo atacada vía rayos X. Entonces preciso era jugar alfil por C3, B por C3, caballo C6, buscando la igualdad después del cambio. Y aquí después de G por F5, las negras es cierto que están en una posición que no han terminado el desarrollo, pero las blancas están aún peor debido a que tienen varias islas de peones en su estructura. Entonces las negras aquí pueden jugar de una manera muy interesante. La partida sigue siendo igualada, pero es una partida que puede pelearse. No se jugó esta variante, sino que las negras juegan dama F8 muy tarde para poder jugar esta variante. G por F5, E por F5. Y ahora contra torre G1, caballo G6. Y después del enroque largo, Ramón y Cajal encuentra una clara ventaja en su posición. Aquí nuevamente capturar en C3 era interesante. Si juegan algo de este estilo, por ejemplo rey B1, no pueden capturar este peón debido al mate en G7. Tienen que regresar con rey F8. Pueden intentar jugar en esta variante. Aquí las negras no juegan esa variante, juegan probablemente la peor jugada posible, que es alfil E7. Alfil E7 no hace nada en la posición. Parece que las negras están jugando ya en contrasintonía de lo que jugaron en la apertura. Caballo por D5, Ramón y Cajal encuentra una jugada brillante, porque no se puede capturar en F6 debido al mate con caballo de D a F6. Entonces aquí Solano juega alfil D8, preferible era intentar algo del estilo de alfil C5 quizás, pero alfil D8 se jugó en esta partida. Tras la secuencia de esta serie de jugadas,
brutal era jugar caballo de D a F4. Esta jugada nuevamente no puede capturar debido al brillante mate que viene en esta serie de jugadas. Es por esto que caballo de D a F4 en esta variante era brillante. Sin embargo, Ramón y Cajal captura en D8, dama por D8, caballo de D a F6 jaque. Solano con criterio captura en F6, caballo por F6, y después de esta serie de jugadas, las piezas negras han salido sobreviviendo en la apertura por poco, y ahora las blancas han desaprovechado su ventaja posicional debido a que han cambiado muchas piezas y no han conseguido algo claro. Después de rey F8, torre D8, rey E7, parece que ganan pieza, pero este caballo en H6 evita y es bastante molesto. Caballo F6, rey E6 no puede ser jugado. Caballo por E5 es interesante. Ahora estás atacando el punto en F6 este caballo. Caballo D5 jaque, rey D6. Y aquí viene otro momento crucial en esta partida. Después de torre D8 era crucial jugar caballo D7. Caballo D7 tiene la bondad de que ahora, tras esta secuencia de jugadas, esta torre ha perdido mucha actividad, está protegiendo y además estás atacando este caballo en D5. Entonces en la partida, pero juegan probablemente la peor jugada posible, rey C6. Rey C6 es terrible porque directamente y a partir de aquí Ramón y Cajal juega de manera brillante, entrando a una red de mate. Rey E7 preferible nuevamente, rey B6, y aquí Solano entra ya de lleno a la red de mate. Rey C5 es terrible. Después de rey C5, torre D5 jaque, rey B6, torre B5 jaque, rey A6, caballo D5, amenaza capturar en C7, por lo tanto para tratar de sobrevivir B6, después de caballo por C7, rey B7, sería una jugada que permitiría un poco de respiro, pero Ramón y Cajal juega brillantemente torre B6 jaque, rey A5, torre B5 jaque, rey A6, torre D3 jaque, caballo C4 intentando sobrevivir, alfil por C4, rey A5 y viene el brillante mate después de torre A3 mate. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse para poder ver más videos de este estilo, comentar, darle like y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.